Buenas tardes, señores. Vamos a ver la última unidad de la materia de máquinas hidráulicas, que va a ser máquinas de desplazamiento positivo. Cuando arrancamos la materia vimos algunas definiciones de qué era una máquina de desplazamiento positivo. Acá vamos a verlo más a profundidad y vamos a ver cómo se calcula la potencia que es consumida por este tipo de bombas de desplazamiento positivo. Recordemos que una bomba de desplazamiento positivo, su principio de funcionamiento es la disminución de volumen en una determinada cámara. Cuando se produce esta disminución de volumen, vamos a ganar presión y es la presión la que nos lleva el fluido de un punto A hasta un punto B que está a una determinada altura. Entonces, máquinas de desplazamiento positivo, movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen en una cámara. Tenemos una cámara, la cual tiene una válvula de admisión y una válvula de salida. El principio de funcionamiento es que disminuimos el volumen dentro de esta cámara. Una vez haya una disminución de volumen y ganemos presión, se abre la válvula de salida y sale el líquido con una mayor energía. Luego de que sale el fluido, cierra la válvula de salida y abre la válvula de admisión y el cilindro, el pistón ya viene en carrera de admisión, ya está aspirando. Entonces de nuevo, cuando el pistón se devuelve, ingresa por medio de la válvula de admisión fluido de nuevo al cilindro. Cuando ya se llena y termina la carrera de admisión, se cierra la válvula de admisión, luego el pistón empieza de nuevo a comprimir hasta que se disminuye el volumen hasta un punto requerido y de nuevo abre la válvula de salida y así continúan los ciclos. Tenemos varios tipos de bombas de desplazamiento positivo. Acá tenemos una de lóbulos, acá tenemos una de piñones y acá tenemos una de tornillos. Pero todas ellas tienen el mismo principio, movimiento de un fluido causado por la disminución de volumen en una cámara. Sea cual sea la forma de la cámara, el principio es el mismo. Vemos aquí los piñones, la disminución de volumen la hacen acá cuando engranan dos piñones. Entonces el fluido que está en medio de los dos piñones se reduce su volumen y aumenta la energía para que llegue a una determinada altura. Lo mismo en tornillos, la disminución de volumen se da en medio de esas roscas de esos tornillos. Lóbulos, el mismo principio. Acá tenemos una también de lóbulos donde se forza el fluido a pasar de un punto A a un punto B ganando presión. Cada una de ellas tiene una aplicación diferente. Como pueden analizar, esta bomba de engranajes, sus caudales que van a manejar son muy pequeños, diferente a este tipo de reciprocantes, donde ya los caudales son más grandes, más considerables. Acá tenemos unas fotos reales de una bomba reciprocante de desplazamiento positivo. Normalmente estas bombas son accionadas por motores de combustión interna. Acá tenemos un motor de combustión interna alimentado por gas, tenemos un reductor de velocidad y tenemos la bomba de pistones. Normalmente estas bombas trabajan a bajas RPM, por debajo de 800 RPM, por eso normalmente se necesita un reductor de velocidad. En este caso, esta bomba trabajaba a 460 RPM. Los motores normalmente nos entregan 800, 1000, dependiendo del tipo de motor, y por eso necesitamos el reductor de velocidad. ¿Qué arreglo tenemos acá? Tenemos el motor, el reductor y tenemos la bomba. Acá lo podemos ver, motor, reductor y bomba. Normalmente son elementos de un volumen considerable, son elementos grandes si los comparamos con una bomba centrífuga rotodinámica. Entonces, ¿cómo calculamos el caudal? El caudal va a ser igual al volumen sobre el tiempo. ¿Y cuál sería el volumen? El volumen sería el área, circular
del cilindro. Como los cilindros son redondos, entonces esa área sería pi por radio al cuadrado. Y esa área al multiplicarla por L, que sería la longitud que se va a desplazar ese pistón, nos da el volumen. Entonces eso va a ser igual a área por longitud sobre tiempo. La longitud o el desplazamiento, miren aquí lo que se desplaza el pistón, esa longitud sobre ese tiempo, nos da una velocidad. Entonces el caudal lo podemos expresar como el área transversal del cilindro, recuerden, pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad nos da el caudal. De nuevo, la voy a repetir. Caudal igual a volumen sobre el tiempo. El volumen que se mueve en un determinado tiempo. Volumen igual a área transversal del cilindro por L, que es el desplazamiento. Y podemos simplificar L sobre tiempo como una velocidad. Entonces, caudal es igual a área por velocidad del desplazamiento de este pistón. La potencia que se va a necesitar para hacer ese movimiento va a ser igual a la fuerza por la velocidad. Como la fuerza también la podemos expresar como presión por área, recuerden, presión es igual a fuerza sobre área, si despejamos la fuerza es igual a la presión por área, y igualamos con esta ecuación, entonces tendríamos que fuerza por velocidad es igual a presión por área. Y eso nos daría igual a caudal por presión. De nuevo la repasamos. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Reemplazamos esta fuerza por presión por área. Entonces tendríamos potencia es igual a presión por área por velocidad. Y área por velocidad sería igual a caudal. La vemos de acá. Caudal igual a área por velocidad. Entonces tendríamos que potencia es igual a caudal por presión. Potencia igual al caudal que estamos manejando por la presión que vamos a manejar. Hay que tener esta fórmula en la retina. Potencia igual a caudal por presión. Algo muy importante, no necesariamente en máquinas de desplazamiento positivo el movimiento es alternativo, no necesariamente son pistones. También hay movimiento rotativo, ya vamos a ver más adelante, por ejemplo las bombas de piñones tienen movimiento rotativo. Entonces tenemos máquinas de desplazamiento positivo que pueden ser de movimiento alternativo o de movimiento rotativo. Siempre se debe tener en cuenta es que si hay una disminución en el volumen en una cámara, entonces es una máquina de desplazamiento positivo. Ese es el principio, independiente de que sean alternativas o que sean rotativas. Una aplicación en transmisiones sin controles, en hidráulica de potencia que vimos en la unidad anterior, exclusivamente en un gran porcentaje se utilizan son máquinas de desplazamiento positivo. ¿Por qué se utilizan? Porque resulta que las máquinas de desplazamiento positivo
no se dejan influenciar por la carga. Es decir, una máquina de desplazamiento positivo va a bombear siempre lo mismo independiente de la carga. Una máquina turbomáquina, una bomba centrífuga, no lo hace. Si tiene una alta carga convertida en una alta presión, nos va a disminuir el caudal. Recordemos las curvas de las bombas centrífugas. Entonces, cuando hay una alta presión, nos disminuye el caudal. Entonces, por eso las bombas centrífugas no se utilizan en hidráulica de potencia, en transmisiones y controles de potencia. Por eso es que en un circuito hidráulico siempre debe haber una válvula de alivio o válvula cheque, como se quiera llamar. Como la bomba siempre nos va a entregar caudal independiente de la carga, si no tenemos esas bombas de alivio y tenemos una alta carga, una sobrecarga, se nos va a romper alguna manguera, algún cilindro o incluso la misma bomba. Por eso es necesario las válvulas de alivio o válvulas cheque en esas aplicaciones. Importante, una bomba de desplazamiento positivo nunca le podemos cerrar la válvula de descarga porque nos va a fallar, va a romper algo. Entonces, principio, bombas de desplazamiento positivo no se les puede cerrar válvula de descarga. Una bomba centrífuga sí se puede cerrar porque ella lo que va a hacer es recircular dentro de su carcasa. Se va a calentar y puede haber una falla en determinado tiempo, pero lo que hace es recircular el fluido dentro de la carcasa. En cambio, bomba de desplazamiento positivo, ella envía el fluido, sea como sea, y si no encuentra una salida, va a tender a romper algo. Entonces, clasificación de máquinas de desplazamiento positivo. Según el tipo de movimiento del desplazador, tenemos alternativas y tenemos rotoestáticas. Alternativas son las que trabajan con pistones, con un pistón, movimiento alternativo, cilindros de pistón. Y las rotoestáticas es donde el órgano transmisor de la energía está rotando. Esta es una bomba de paletas. Según la variabilidad del desplazamiento, de desplazamiento positivo fijo, como este caso, siempre nos entrega el mismo caudal, se está desplazando la misma distancia, o máquinas de desplazamiento variable. Acá tenemos una máquina de desplazamiento variable. Estas paletas entran y salen. ¿Sí? Ellas regulan esa entrada y esa salida. Entonces el desplazamiento, el caudal que nos va a dar esta bomba es variable. Entonces, ¿qué tenemos? Máquinas alternativas de desplazamiento fijo, máquinas alternativas de desplazamiento variable, máquinas rotativas de desplazamiento fijo, máquinas rotativas de desplazamiento variable. Tenemos esas cuatro clasificaciones. Bombas del ítem 1, de este ítem, se utilizan para bombeo de líquidos. Todo lo que es bombeo de líquidos, máquinas alternativas de desplazamiento fijo, como las que vimos en las fotos. Máquinas de pistón, cilindro y pistón. Bombas del ítem 2 y 4 se utilizan para transmisiones y controles hidráulicos. Lo que son máquinas alternativas de desplazamiento variable y máquinas rotativas de desplazamiento variable, transmisiones y controles hidráulicos. Todo lo de hidráulica de potencia tenemos ese tipo de aplicaciones. Acá tenemos una comparación entre los tres tipos de bombas. Analicemos este gráfico. ¿Qué se puede analizar? Bombas axiales nos dan un alto caudal y nos dan unas presiones pequeñas. Bombas centrífugas nos dan un rango intermedio entre caudales
y presiones. Y bombas alternativas nos dan bajos caudales, pero nos dan muy altas presiones. Las presiones más altas las podemos lograr con bombas alternativas. Aunque acá hay que tener cuidado, hay bombas axiales que tienen muchas etapas, varias etapas que trabajan en serie. Entonces, gracias a esa aplicación pueden llegar a tener también unas presiones también muy altas. Pero, importante, si hacemos un comparativo con pequeños caudales, manejando pequeños caudales, las más que nos van a dar presión van a ser las bombas de émbolo o bombas alternativas. ¿Qué ventajas hay de las bombas rotodinámicas de desplazamiento positivo comparada con las bombas de émbolo o bombas alternativas? La potencia específica es mayor, mejor potencia por unidad de peso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las bombas rotodinámicas son más pequeñas comparadas con las alternativas para una misma capacidad. Entonces, si tenemos la misma capacidad, la rotodinámica va a ser más pequeña que la de émbolo. Carencia de fuerza de inercia, perdón. Carencia de fuerzas de inercia descompensadas. ¿Qué pasa? Las de movimiento alternativo tienen un movimiento fluctuante, es decir, crean pulsos en la tubería. Como ellas aspiran, después bombean, hay unos pulsos. El fluido se va por segmento, entonces eso crea unas fuerzas de inercia que descompensan los sistemas. Más adelante vemos que se necesitan varios cilindros. Si tuviéramos un solo cilindro, pues esas fuerzas serían muy altas. Entonces normalmente se trabajan con 3 o 4 cilindros para compensar ese tipo de fuerzas. Otra característica, las rotodinámicas tienen acoplamiento directo a los motores eléctricos, se pueden acoplar de forma directa. Carencia de sobrepresión en la bomba. No tenemos ese problema que tienen las bombas alternativas. La sobrepresión puede llegar a ser destructiva. Carencia de válvulas. Bombas rotodinámicas no manejan válvulas, como si tienen que hacerlas las rotodinámicas. Las rotodinámicas necesitan válvula de admisión y válvula de descarga. Y menor precio, son más económicas. Faltaría aquí la desventaja. ¿Qué desventajas tienen? Las rotodinámicas nos dan una menor capacidad en caudal y presión que las de émbolo. Es decir, las bombas de émbolo nos llegan a dar unos caudales y unas presiones mucho más elevadas que las que logramos con rotodinámicas. Por eso es que en bombeo de fluidos se utilizan son las de émbolo, las alternativas. Y estas rotodinámicas se utilizan más que todo para hidráulica de potencia. Vamos a adentrarnos acá en las fórmulas. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un motor alternativo. Lo simulamos acá por una biela, volante, biela, manivela, un vástago, el émbolo o pistón, el cilindro, el desplazamiento S, la válvula de impulsión o válvula de descarga, la válvula de admisión, tubería de admisión, tubería de descarga, el cilindro. ¿Qué parámetros tenemos acá? ¿Cuál sería el rendimiento que nos da una bomba? N su índice B sería rendimiento volumétrico, va a ser igual al caudal real sobre el caudal teórico. El caudal real que nos da la bomba sobre el caudal teórico. Ese rendimiento volumétrico oscila entre 0,85 y 0,99%. Una bomba de desplazamiento positivo alternativa normalmente está trabajando alrededor de un 0,9%.
¿Por qué pasa eso? Por este concepto: pérdida en retraso y cierre de válvulas, aire mezclado con líquido, fugas, prensaestopas, juego de pistón y émbolo. Por acá, cuando esto está ejerciendo presión, si estos anillos de desgaste ya tienen demasiada holgura, entonces el fluido no se comprime en su totalidad, sino se pasa para esta región. Eso es una baja eficiencia. Si esta válvula de admisión no cierra rápidamente, no cierra en el momento ideal, en el momento que tiene que cerrar, sino que queda un poco abierta, cuando empiece la compresión, se va a devolver fluido por acá. Si nos está entrando aire mezclado con líquido, nos baja la eficiencia porque ese aire se comprime pues de una manera más fácil. Entonces todo eso nos reduce la eficiencia volumétrica. Vamos a tener dos términos que vamos a manejar: potencia indicada y potencia útil. ¿A qué es igual la potencia indicada? La potencia indicada va a ser igual a la presión interna por el área transversal, por N, que son las RPMs, por S, que es del desplazamiento, sobre 60 por la eficiencia volumétrica. Esta presión indicada va a ser igual a la misma presión que vamos a leer en el manómetro. Todas las bombas tienen un manómetro. Entonces, este término que calculamos acá va a ser igual a la presión dada en el manómetro. Y tenemos una potencia útil. La potencia útil es la misma que manejamos anteriormente, igual a caudal por densidad, por gravedad, por altura. Esa va a ser la potencia que nos genera el sistema. Cuando vencemos una determinada altura con un determinado caudal, esa es la potencia útil. Muchas veces esta indicada se llama a veces interna, es la que nos da internamente la bomba. Y en base a eso calculamos un rendimiento hidráulico. ¿Cómo sería la fórmula de rendimiento hidráulico? Sería la cabeza que logramos con la bomba dividido en la presión interna, presión indicada dividido en la densidad y dividido en la gravedad. Repito de nuevo: rendimiento hidráulico, la altura útil alcanzada sobre la presión indicada dividida en la densidad y dividida en la gravedad. Y el rendimiento total de esa bomba va a ser igual al rendimiento volumétrico por el rendimiento hidráulico, que lo calculamos acá, por el rendimiento mecánico. Recordemos, el rendimiento mecánico está dado por fricciones, por pérdidas de temperatura, por ruido, toda la disipación de energía que se da de forma mecánica. El rendimiento total es la sumatoria del producto de esos tres rendimientos. Recordemos de nuevo los términos: presión indicada, área transversal, RPMs y S, el desplazamiento del pistón. Tipos de bomba de émbolos que tenemos: bombas simples, que es de un solo cilindro; bombas dúplex, dos cilindros o pistones; bombas dúplex de doble efecto, que trabajan en los dos sentidos los pistones; bomba triplex de 3 pistones y bomba cuádruplex de 4 pistones.
En las simples, bombas simples, el caudal va a ser igual al rendimiento volumétrico por el área transversal, por las revoluciones de la bomba, por ese que es el desplazamiento sobre 60. La duplex, en la duplex lo que vamos a hacer es que se multiplica el área transversal por 2 y se le resta el área del vástago. Ya vamos a verlo. Esta sería el área del vástago. Cuando calculamos un volumen efectivo en esta área no tenemos ningún problema, pero el volumen efectivo en esta área necesitamos restar el área de este vástago. Este espacio es más pequeño que este por el espacio que nos ocupa este vástago. Entonces, caudal en una duplex igual rendimiento volumétrico por 2 veces el área menos el área del vástago por las revoluciones por el desplazamiento sobre 60. La triplex va a ser igual a 3 veces la simplex y la cuádruplex va a ser igual a 2 veces la duplex. Tenemos un coeficiente que se llama coeficiente de irregularidad, que nos mide el caudal máximo sobre el caudal medio. En las simples, ese valor va a ser igual a 3.14, en la cuádruplex 1.11 y en la triplex 1.047. Entre más bajo sea este factor, más estable va a ser nuestro bombeo y menos van a ser esas fuerzas de desequilibrio que hablábamos. Como se ve en las simples es muy alto. Es muy alto porque ella nos está bombeando intermitentemente con pulsos. Como solo tiene un pistón, entonces manda un pulso o manda una cantidad de agua, pasa un determinado tiempo sin enviar ese fluido y después de determinado fluido manda otra vez el fluido. Es intermitente, es fluido intermitente. En la triplex se están alternando, mientras una está succionando, la otra está bombeando y la otra está en media carrera, por eso esta es la más eficiente. Normalmente las bombas son generalmente triples o cuádruples. Entonces, tener claro, entre más bajo el coeficiente de regularidad, será más estable en las condiciones de bombeo. Máquinas rotoestáticas. Las máquinas rotoestáticas son máquinas de desplazamiento positivo dotadas de movimiento rotativo. Se clasifican en máquinas de émbolos, máquinas de engranaje y máquinas de paletas. Aquí vemos una bomba de leva y pistón. Vemos acá la leva que nos gira excéntrica y vemos acá pistón. Bomba de engranajes exteriores. Entra por acá el fluido, a medida que giran esos engranajes le imprimimos presión al fluido para que nos salga de nuevo por acá, por este cubículo. Y tenemos la bomba de engranajes interiores. Tenemos unos dientes o una cremallera en la carcasa y tenemos otros dientes interiores. Debido a ese movimiento de estos interiores con respecto a estos fijos, tenemos una reducción de volumen. Acá también por movimiento de estos piñones, obligamos a que el líquido vaya por estos cubículos. De esa forma también hacemos la reducción de volumen. Miremos este ejemplo de una bomba de engranajes. Esta bomba es de este tipo. Vamos a darle claridad a este esquema.
Esta bomba es la encargada del sistema de lubricación de una máquina de coser. Todo el sistema de lubricación, todas las mangueras que van a alimentar esa máquina de coser, todas salen de esta bomba. Ella nos alimenta absolutamente todos los sistemas de lubricación, de las agujas, de las levas, de todas las partes en movimiento por medio de estas 4 mangueras que después se ramifican en más mangueras. Tuve que desarmarla porque este filtro se había tapado, no se hicieron los cambios de aceite adecuados, se tapó el filtro. Al destaparla encontramos este tipo de bombas de engranajes internos. Entonces, a medida que él va girando, que el eje central va girando, va atrapando el aceite entre estos lóbulos. Como ustedes ven, aquí estos lóbulos tienen mayor espacio y acá tienen menor espacio. Acá donde ya llega al espacio mínimo internamente está el conducto de salida, que nos llega hacia una cámara de donde salen las mangueras. Entonces, cuando esto trabaja de forma continua, alimenta todo el fluido hacia las mangueras. Esta es una aplicación de una bomba de engranajes internos. Con eso aclaramos más esta figura. El tamaño es muy pequeño. Ven el fluido que se maneja por las mangueras. ¿Sí? Es un fluido muy pequeño, un caudal muy pequeño, pero tienen una presión considerable para la aplicación. Entonces, imaginemos acá una bomba centrífuga. Con ese caudal tan pequeño no nos serviría. Entonces, una pequeña bombita de engranajes internos de desplazamiento positivo nos sirve para ese tipo de aplicación de una forma muy eficiente. Vemos el tamaño tan pequeño y con eso es necesario para cubrir todo el sistema de lubricación de una máquina de coser. Tenemos bombas de 2 lóbulos. Cogen el fluido y lo reducen en esta cámara hasta que sale. Bomba de 3 lóbulos, bomba de 4 lóbulos, bombas de tornillo simple, bomba de tornillo doble, bomba de triple tornillo, bomba de paletas oscilantes, bomba de paletas deslizantes. Y tenemos acá una clasificación: máquinas rotoestáticas, de émbolo, de engranajes y de paletas, de émbolos radiales, axiales, de engranajes externos, internos, de tornillos, de lóbulo, deslizantes y oscilantes. Importante todas estas aplicaciones en hidráulica de potencia. En hidráulica de potencia utilizamos mucho bombas de tornillo, bombas de paletas, bombas de lóbulos. Todas estas pequeñas aplicaciones las vemos en hidráulica de potencia, donde manejamos unos caudales muy pequeños y unas presiones considerables. Ya el objetivo no es transportar un caudal como lo hace una bomba centrífuga. El objetivo ya es transportar una presión fija que no nos va a cambiar con respecto a la carga. Si hay alta carga, esa presión no nos cambia. Ya nuestro objetivo principal no es transportar fluido, sino es transportar energía, transportar presión que se nos va a convertir en fuerza. Esa es la principal diferencia entre una bomba centrífuga y una bomba de desplazamiento positivo.